Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Querido Abelardo, da un abrazo de mi parte a una buena amiga, Pilar. Y, por supuesto, Mar, no creas que no has estado de suplente del consejero. El suplente de Amador soy yo. Y bien que lo lamento en alguna medida, porque realmente casi he sido el culpable de que no venga. Le he prohibido expresamente que venga. Le necesito a pleno rendimiento y, por tanto, tiene que recuperarse y seguir dando de sí todo lo que da día a día. La verdad es que creo que es la primera vez que vengo a este congreso, a este foro, a la inauguración, y no sé ni siquiera por qué he tardado en venir. Seguramente me pasa que cuando voy a un sitio estoy dejando de ir a 14, pero la realidad es que además este escenario es un escenario, yo creo que muy bueno para este encuentro tan multitudinario. No crean ustedes, bueno, permitidme si os tuteo, somos de la casa. No creáis que se llena de cualquier manera este sitio, y menos pagando, claro. Y que se llene voluntariamente también es difícil. De manera que muchas gracias por estar, pero sobre todo por el trabajo que os quiero agradecer sinceramente. El sitio es muy particular, no solo porque Toledo sea la ciudad de los congresos, antiguamente lo llamaban de los concilios, pero realmente a nuestros efectos es hoy lo mismo. Este es un sitio muy particular. Justamente encima de nosotros está el palacio donde nació Alfonso X el Sabio y, lógicamente, la Escuela de Traductores más adelante. Es un edificio que está a 200 metros de la plaza donde empieza la narración del Quijote, que empieza aquí y acaba en las playas de Barcelona. Ahora, viniendo para acá, me he encontrado unos catalanes y se lo he dicho, el Quijote acaba su narración allí. En las playas de Barcelona es realmente donde recupera la cordura y se vuelve a su tierra. Eso no se lo he explicado del todo. Pero lo cierto y verdad es que es un edificio que encierra otros símbolos de los que me gusta presumir. Habrá pocas ciudades en España y probablemente en Europa que se hayan hecho tan a propósito para que no entre nadie como Toledo, con una triple muralla romana, musulmana y medieval, y la muralla más importante de todas, que es el abrazo del río, precisamente, que ahora hemos llevado afortunadamente ya con el agua que tiene que llevar, quizás un poco más. Es una ciudad incluso premeditadamente planeada para que la gente se pierda. Supongo y doy por hecho que la mayoría la conoce, pero ese es el diseño. En definitiva, es para evitar invasiones. Si una ciudad que está milimétricamente pensada para que no entre nadie, con puertas, ha conseguido que vengan millones de turistas y además que puedan hacerlo por escalera mecánica, de los pocos sitios en Europa, ¿no?, que lo consiguen en un casco histórico, realmente es que se puede conseguir casi todo lo que nos podamos proponer como sociedad, ¿no? Y además hacerlo en este espacio que también recoge la síntesis de una ciudad que representa un mensaje en sí mismo. Hay muchas cosas que han ido desapareciendo, pero me atrevería a decir que lo que ha ido quedando es aquello que el ser humano se ha ido planteando con más perspectiva, con más ánimo de trascender, lo realmente más costoso y al mismo tiempo mejor construido. Y este es un poco el planteamiento que en este foro y en los que habéis tenido otros años y en el día a día tenemos que plantearnos. Yo sí pienso que la función del profesor, del docente, es clave. Lo digo más de una vez y lo repito. Me toca administrar muchos intereses públicos y atender a todos si es posible, Lo malo es que, independientemente de que quieras atender a todos,
te tienes que conducir con prioridades. Y por si alguien lo pudiera dudar, siempre recuerdo que, a diferencia de otras muchas cosas que prestamos, incluida la salud, incluida la sanidad, fijaros, si no es clave que la salud es lo primero, ¿no? A diferencia de la mayoría, además de un derecho, la educación, sobre todo en determinados niveles, es un deber. Cuando una sociedad determina que no solo hay un derecho a ser educado y a tener educación, a tener formación, sino que es una obligación, está elevando al máximo de sus prioridades este servicio público. No reconocerlo en las leyes o no reconocerlo en el presupuesto, obviamente, ya es faltar a esa verdad. Pero además es que en estos momentos me apetece mucho más dar las gracias porque, no sé si todos, ¿no? Todos o todas, pero la mayoría a lo mejor comparte un sentimiento que a mí me toca por mi edad. Yo me eduqué sin internet, sin teléfonos, vamos, sin teléfonos móviles me refiero, y sin tantas y tantas cosas. Y defiendo un poco las generaciones que nos ha tocado ser espectadores de los grandes cambios que estamos viviendo y al mismo tiempo protagonistas. Porque a lo largo de la historia se cuentan muchísimas cosas que han cambiado la humanidad, pero en realidad lo que ha cambiado una generación lo termina viendo, aprovechando, o siendo víctima, las muy posteriores. No es el caso, esto va a un ritmo vertiginoso. Yo no me planteo bajo ningún concepto el dilema entre usar o no la tecnología en el sistema educativo. El último que se puede permitir analfabetismo tecnológico es el sistema educativo, porque si lo tiene el sistema lo tendría la sociedad, y esto es algo que puede ser uno de los focos de desigualdad más patente y más palmario en las próximas décadas. De manera que sí, hay que hacerlo evidentemente con inteligencia, hay que hacerlo con, bueno, en realidad, como tantas y tantas adaptaciones. Ahora no se trata de enseñar, ni siquiera de enseñar los cambios, sino de enseñar cambiando. Es especialmente difícil. No todos los docentes han tenido a lo largo de la historia ese cometido, ¿no? Ahora, desde que uno sale de magisterio hasta que termina su carrera, han cambiado tantas cosas que inevitablemente la adaptación, el aprendizaje es evidente. Y eso pone hasta qué punto realmente es importante. Nosotros, en este sistema del que nos sentimos orgullosos, yo particularmente mucho, es más, tengo una visión muy optimista de nuestra gente joven, mucho. No hablo por los míos, por mis chavales, que por supuesto no. De verdad que creo sinceramente que están teniendo muchas cosas difíciles, pero creo que no son los que salgan bien preparados. De hecho, para muchos que critican el sistema educativo español, hablo del conjunto, les recuerdo siempre que a muchas de nuestras titulaciones, cuando termina al final de la cadena de la industria educativa, final, ya sea formación profesional superior, ya sea universidad, al final a España, a los titulados en este país se los rifan en muchos otros países. De forma que, aunque haya muchas cosas que mejorar, y las vamos a hacer, mi compromiso es que siga creciendo el sistema educativo. Para eso nos tiene que valer, entre otras cosas, haber saldado el último año, el 24, con superávit. No creáis que es de lo que más me agrada, porque algunos que esta mañana, cuando se ha hecho pública la noticia, me siento enormemente orgulloso, ¿no?, de que se pueda construir una sociedad de bienestar y una sociedad cohesionada sin dispendios, sin desmanes, sin ningún tipo de despilfarro, ni quienes se aprovechen de cualquier ventolera o cualquier mal momento o cualquier crisis para echarle la culpa a la educación o a la sanidad de la crisis. Esto que ha pasado y que es auténticamente vergonzoso, yo espero que lo conjuremos. Decía que esta mañana ya hay mucha gente que me decía que qué es lo que hay que hacer con el dinero que hemos dado en superávit como región. No pierdan toda esperanza. La ley española establece desde la famosa época de restricciones que todo superávit de la Administración tiene que dedicarse preferentemente a los bancos, que les sonará, ¿verdad? Les sonará. No me voy a quejar porque tenemos mucha deuda.
Pero lo cierto y verdad es que me permite decir que aunque no hubiéramos tenido superávit, el hecho de tener muy claras las prioridades también dejaba a salvo de cualquier eventualidad al sistema educativo, también a la salud y también, por supuesto, a las prestaciones sociales. Uno nunca puede comprometerse al 100% sabiendo cómo va la economía y más con algunos pájaros que nos merodean que son altamente peligrosos en el mundo que vivimos. Pero lo cierto es que tener claras las prioridades nos permite decir que se tendría que poner muy mal, para que, a diferencia de lo que ha pasado en otros momentos, le pudiera llegar ningún tipo de recorte o aminoración al sistema educativo. Tendrían que caer muchas cosas antes. Eso lo tenemos muy claro, porque además pensamos que la educación, yo lo tengo claro desde niño, tengo buena parte de mi familia docentes, tanto en primaria como en universidad, e incluso en la familia que ya ha dejado de ser política porque somos familia en plenitud. De manera que sí, estamos muy convencidos de que es una inversión indispensable y necesaria. Y algunos además pensamos que es lo único que puede cambiar el mundo. Se dice con acierto que aunque las batallas las ganan los generales, las guerras las ganan los docentes, un maestro. Y tiene mucho de cierto. Y por eso quiero no solo comprometer, sino volver a agradeceros el trabajo. Enseñar ahora yo creo que es más complicado que en otras épocas. Porque antes, no hablo solo por mi época, sino se puede deducir, ¿no? Pues básicamente la capacidad que tenía un alumno de aprender era lo que se ceñía a las 4 aulas, a las 4 paredes del aula. Luego ya te tocaba jugar a la pelota en la plaza. Muchos de nuestros padres no estaban en condiciones de enseñar nada. Y muchos de ellos además nos han educado casi sin saber ni leer ni escribir, ¿no? Pero la realidad es que hoy un docente compite con 50.000 mensajes permanentes y diarios. Los teléfonos, las redes, las televisiones. Hoy es una selva la cantidad de información que le entra a los chicos y a las chicas de este mundo, ¿no? Y por tanto, a veces lo verdaderamente importante es saber casi señalar el camino, el método, ¿no? ¿Dónde están las cunetas? Efectivamente, separar lo bueno de lo malo, ¿no? Creo que tenemos y tenéis una vacuna para todos los males que pudieran venir, porque también los hay. Todo cambio tecnológico, y el que está llegando, el que tenemos ya, que es el de la inteligencia artificial, no es un cambio tecnológico. Promete ser algo muy similar, si no bastante más agudo, que lo que ha supuesto Internet para nuestras vidas, que es que si desaparece Internet hoy se cae la economía, sin ir más lejos, ¿no? De manera que sí, es un cambio muy profundo, pero creo que tenéis un instrumento que a lo mejor no tienen muchas otras profesiones, y es el componente vocacional. Tengamos claro que a la vuelta de no mucho tiempo, lo más cotizado en el mundo que vivimos va a ser lo auténtico, la autenticidad. Y eso es lo que tiene que ver realmente con el componente vocacional. A mayor componente vocacional, mejor las cosas, porque eso significa que además de enseñar muchos datos, mucha información, mucha materia, podéis enseñar valores. Y la sociedad que tenemos y la que viene tiene una prueba permanente, diaria, para distinguir valores o para aclararse en cuáles son los indispensables. Aquí podemos decir que los tenemos a lo mejor muy claros. Y afortunadamente España es un país muy ahormado, que vive en una zona del planeta que realmente es privilegiada, aun con todos los problemas. Pero 4 de cada 5 habitantes del planeta quisieran vivir donde nosotros, no solo por el sol y por la alegría de vivir que tenemos, que eso nos convierte en el país con más esperanza de vida del planeta, después de los japoneses, pero estos es que comen demasiado crudo. Y la realidad es que podemos presumir de eso y darnos un baño de autoestima, ya que nos gusta a los españoles hablar poquito bien de nosotros. Hay que salir fuera para darse cuenta de cómo nos admiran en muchos casos. Pero lo cierto es que España, muchos de la gente que quiere venir viene incluso está deseando compartir nuestros problemas, nuestras crisis. Y eso hay que tenerlo muy claro porque también significa un desafío. Estoy muy esperanzado y muy convencido de que saldrá todo bien, de que seguiremos expandiendo el sistema. En los próximos años va a seguir creciendo el sistema, como va a seguir creciendo las plantillas y la inversión, a un ritmo sensato también, ¿no? Y posibilista, hay que ser realista antes que otra cosa. Pero lo cierto y verdad es que ese es un compromiso
que si era importante siempre, creo que con los desafíos que tiene la sociedad lo son mucho más. De manera que sí puedo decir, y no me voy a equivocar nada, en muchas cosas sí lo hago, en esta no, que del éxito de este encuentro, de este congreso, no solo depende vuestro día a día, de este éxito que tengáis, y os lo deseo vivamente, realmente depende el éxito de todos, de la mayoría. De otras cosas a lo mejor no lo podría decir, pero de la educación sí. Enhorabuena y muchísimas gracias.